hay mucha controversia con este tema, ¿eh? Vamos a ver, de entrada, la gente que de alguna manera construye un cierto retrato del anticristo lo hace sumando personajes de la Biblia que no son el mismo o que no necesariamente son el mismo. Es decir, claro, al final te suman el cuerno pequeño de Daniel, que no es el anticristo, lamento decir que ese es un conjunto de profecías cumplidas hace siglos, te lo suma con el hombre de pecado, te lo suma a su vez con la bestia del Apocalipsis, y bueno, con eso construye una especie de Frankenstein teológico que se supone que aparecerá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Yo creo que son personajes diferentes de los que estamos hablando. Yo creo que ese cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes y además es muy fácil de ver. Yo le dedico un espacio en el comentario a Daniel en mi Biblia de estudio. Creo que el hombre de pecado es el papado. Sinceramente no abrigo ninguna duda al respecto y creo que la bestia es Nerón. Pero en fin, esto nos llevaría muy lejos en cuanto a lo que estoy hablando. Es un poder romano bestial en el que hay una serie de reyes, pero el que está en ese momento presente en la época de Juan y el que va a desencadenar la persecución a un par de años en el futuro es Nerón. Entonces creo que no se puede ir sumando personajes por ahí y entonces acabar construyendo pues algo que puede ser novelescamente interesante, pero que no tiene esa base en la Biblia. La misma idea del anticristo como un gran perseguidor del final de los tiempos no es algo tan claro en el cristianismo primitivo. Es decir, en el cristianismo primitivo efectivamente la figura del hombre de pecado era muy clara y era un poder religioso, aunque pudiera tener una repercusión política y social, económica, etcétera. Eso se sigue repitiendo a lo largo de la Edad Media y se repite con la Reforma. Es decir, la idea de un príncipe político al final de los tiempos, bueno, algunos autores piensan que es así, otros piensan que no, y que con la figura del hombre de pecado que es el papado tendríamos bastante hasta que Cristo acabe con él con el aliento de su boca, ¿no? Por citar a Pablo en Tesalonicenses. Y yo sinceramente creo que son personajes distintos, los que aparecen en distintos libros de la Biblia, y que es muy aventurada toda esa mezcla que se hace de esos personajes. Estupendo, muy bien. Así que el anticristo no es Rey Carlos del Reino Unido, ¿no? Así que... pues pero ahora que dices eso, te voy a contar una anécdota que me parece cómica y al mismo tiempo me parece muy triste, ¿no? Hace años yo llegaba de España, yo vivía todavía en España, a Miami, y estaba invitado a dar una serie de conferencias en una iglesia y me fue a recoger un hermano. Y entonces, para llevarme al hotel. Y en lo que me llevaba al hotel me dice que ya tenía claro quién era el anticristo. Bueno, yo procuro ser prudente con esto, no le dije nada, digo, me lo va a decir de todas formas, y me dice, el anticristo es Juan Carlos de España. Entonces me dice que lo era porque era rey de Jerusalén, entre otros títulos, etcétera. Me empieza a argumentar porque evidentemente el anticristo era el rey Juan Carlos. Yo lo iba escuchando con paciencia, pero llegó un momento en que no pude más y le dije, mira, fulano, yo conozco personalmente al rey Juan Carlos. Digo, no es especialmente inteligente, no lo veo desempeñando ese papel, ¿no? Y entonces esta persona, que lógicamente no estaba dispuesto a que una realidad le estropeara un buen titular, como dicen algunos periodistas, me dice, pues precisamente esa es la prueba, que el diablo escoge a alguien que parece que no es muy inteligente y es el anticristo. Claro, con un razonamiento de ese tipo, pues pasa como con el que dice el Espíritu Santo me ha revelado, es que no hay manera de razonar ni cosa parecida, porque si le digo es un genio, confirmación de que es el anticristo. Si le digo no es muy inteligente, pues confirmación de que es el anticristo, porque el diablo coloca a alguien que nos pueda engañar, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas resulta evidente que Juan Carlos no cumple el estándar para ser el anticristo. Así es. Pues bien, César, muchísimas gracias. Y la última